Hermanos y hermanas, en nuestra realidad humana, que es de debilidad y fragilidad, no es posible la salvación si no hay primero conversión. La conversión es requisito para la salvación. ¿Y qué es la conversión? La conversión es un estilo de vida, es un modo de vivir. Por eso la conversión es permanente. Por eso la conversión es diaria, es cotidiana. Por eso la conversión es un proceso que se lleva a cabo, se da mientras nosotros estemos vivos en la tierra. La conversión solo se da en la tierra. Yo voy a esperar morirme y cuando yo esté allá delante del Señor, ahí yo me convierto. Nana y cucas. No, Señor. La conversión es en la tierra. Por eso, hermanos y hermanas, todos los días deben ser aprovechados por nosotros como una oportunidad que Dios nos regala de conversión. Porque la conversión es requisito para la salvación. El mismo Jesús lo está diciendo hoy en el Evangelio. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Y miren qué especial esto. La conversión, según esto que está diciendo Jesús, que se da en la cotidianidad, la conversión es fruto de reconocer las maravillas con que Dios obra en nuestra vida. A eso es a lo que Jesús está haciendo alusión cuando dice la palabra milagros. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Hermanos y hermanas, el milagro diario que ustedes y yo experimentamos de parte de Dios todos los días se llama el milagro de la vida. La vida es un milagro de Dios. Dejemos de estar pensando que milagro es botar espuma por la boca. Dejemos de estar pensando dejemos de estar pensando que milagro es nosotros pensando esas bobadas. Nosotros tenemos que cambiar ese chip de que los milagros son esas cosas raras, fenómenos extraordinarios. No, hermanos y hermanas, los milagros de Dios se dan en lo ordinario, en lo cotidiano. El solo hecho de despertar, abrir los ojos, respirar, contemplar, oír, tener las fuerzas, incluso a pesar de que a veces estamos débiles o frágiles por la enfermedad, por los ánimos, tenemos la oportunidad de vivir. Tenemos la oportunidad de hacer el bien, tenemos la oportunidad de alabar y bendecir al Señor. Tenemos la oportunidad de disponer nuestra vida para que Dios haga su voluntad en nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, el primer milagro que tenemos que reconocer y valorar diariamente es nuestra propia vida, es la vida. Y es desde ahí que podemos entender en la primera lectura la manera como Dios actúa en la vida de Moisés, en la vida del niño, que recordemos por la lectura de ayer, recordemos que el faraón había mandado a asesinar a todos los niños, a todos los varoncitos que nacieran, porque se sentía el faraón y los egipcios se sentían amenazados
por los israelitas. Pero Dios cuida la vida del niño, protege la vida del niño, custodia la vida del niño y le ofrece todas las garantías a la vida del niño. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito con la vida. Y no podemos olvidar que fue la vida de Moisés. El propósito de Dios con Moisés era liberar a su pueblo, rescatar a su pueblo, conducir a través del liderazgo de Moisés a su pueblo a la tierra prometida. Había un propósito de Dios con la vida de Moisés para un pueblo entero. Por eso, hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de Dios hoy nos hace un llamado de atención al valor de la vida, el valor de nuestra vida. Nos hace un llamado de atención a identificar la vida como un milagro de Dios. Y por eso hacer de nuestra vida, hacer de nuestra cotidianidad una oportunidad para vivir en permanente conversión. ¿Qué significa una vida en permanente conversión? Es una vida que lucha, que trabaja, que se esfuerza por agradar cada vez más y más a Dios. Eso es vivir en permanente conversión. Luchar, batallar, esforzarnos y dedicarnos todos los días para que nuestra vida le agrade más y más a Dios. Por eso en nuestra vida diariamente necesitamos crecer, madurar, fortalecernos, avanzar. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando nuestra vida se estanca. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando en la vida se desvía, se desvirtúa. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando en la vida retrocedemos. Y mucho más triste, hermanos y hermanas, cuando en la vida tiramos la toalla, desistimos, nos rendimos y perdemos hasta el sentido de la vida. No, no podemos olvidar que la vida es un milagro de Dios y que en cada vida hay un propósito de Dios y que ese propósito de Dios solo se alcanza cuando cotidianamente vivimos en proceso de conversión. Que así sea. Que así sea.